Bueno, pues alguien con toda razón me dijo, si usted quiere hablar de temas económicos, en la campaña del candidato senador Iván Cepeda, hable con la senadora Clara López. Y creo que el consejo es correcto. Ella es una señora que tiene todo el respeto y credibilidad por su trabajo económico desde hace muchos años en el Congreso de la República. Senadora Clara López, bienvenida a Caracol, muy buenos días. Lo mismo, muy buenos días, Julio, gracias por llamarme. Doña Clara, yo le hago una pregunta desde la más profunda ignorancia económica. Tráteme con cariño y consideración. El país crece al 1.7% y el ministro se endeuda cogiendo plata al 14%. ¿Cómo se puede explicar semejante contradicción? Bueno, lo que sucede es que en el manejo de los agregados macroeconómicos, y también le ruego me trate con cariño, las cosas no son matemáticamente equivalentes todos los días del año. Hay que mirar los agregados generales anuales. Entonces, cuando el déficit primario, que es el que tenemos nosotros en este momento en alrededor del 2,5, 2,6%, que es el déficit que muestra cómo está la caja sin intereses. O sea, esa es la verdadera prueba ácida que llevó a suspender la regla fiscal hasta el 2028. Uno debe cotejar el crecimiento es con el déficit y no con la tasa de interés. Cuando el crecimiento es menor que el déficit primario, hay necesidad de endeudamiento. Ese fue el motivo por el cual se acudió a la cláusula de escape de la regla fiscal. Y en este momento, como usted muy bien sabe, las tasas de interés están presionadas de una parte por esa situación real y por otra parte por la situación de política, que en toda etapa electoral y en esta que está tan polarizada, los mercados tienden a ponerse nerviosos y ellos también en ese sentido presionan las tasas de interés. Doctora Clara, le pido que se quede con nosotros. Quiero saludar también para hablar de este asunto a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. Doctor Cárdenas, si usted quiere responder algo de lo que ha dicho la senadora Clara, por favor, obviamente sí, pero yo tengo una pregunta. El presidente había insistido desde hace varios meses de que la razón por la que Colombia tenía que endeudarse en sus test a tasas tan altas, en pesos o en dólares, era responsabilidad de que el Banco de la República seguía subiendo las tasas. Pero eso ya no está pasando porque el banco las ha dejado quietas. Y sin embargo, ayer vimos vencimientos de TES al 2030 a casi el 15%. ¿Eso desmonta la teoría de que la culpa era del Banco de la República? Totalmente, o sea, eso no tiene nada que ver. El Banco de la República tiene una tasa mucho más baja y sobre todo el Banco de la República maneja una tasa de interés que es la de corto plazo, es la de un día para otro. Cuando a usted le dicen que el Banco de la República bajó la tasa, subió la tasa, es la de un día para otro. El gobierno, a través de los TES, es el que da la pauta para las tasas a 5, a 10, a 20, a 30 años, que muchas veces no tienen nada que ver con la tasa de corto plazo del Banco de la República. Entonces, la única explicación de por qué el gobierno está pagando 15% de interés anual, es que es 15%, no es cualquier cosa, es que el gobierno tiene quebrado a este país. Las finanzas públicas están rotas, absolutamente rotas. Y los que compran los papeles del gobierno lo saben. Entonces le quitan hasta la camisa para prestarle la plata, 15%. Un solo dato. Yo fui ministro de Hacienda 6 años. En el 2013, la tasa de interés que pagábamos por ese mismo papel a 10 años era 5%. Ojo, 5%. Ahora están pagando 15%. Alguien me podría decir, bueno, es que el 2013 era auge, bonanza petrolera, etcétera. Bueno, en el 2016 la mayor crisis, se nos descuelga el petróleo durísimo, se incrementa el déficit.
pagamos 9% de tasa de interés en el peor momento. Y al final, en el 2018, ya con la economía otra vez estabilizada, yo dejé el Ministerio de Hacienda pagando una tasa de interés a 10 años del 7%. 7% versus 15% hoy. Ese es el deterioro que ha habido en el manejo de las finanzas de Colombia. Pero es que eso suena abstracto, eso suena como que, esos son los intereses, una cosa que a nadie le importa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted paga 15% de tasa de interés anual, de cada 3 pesos que recibe la DIAN en ingresos de los impuestos que pagamos los colombianos, hoy 1 peso se va pagando los intereses de la deuda. O sea, solo nos quedan 2 pesos para la educación, para la salud, para la vivienda, para la infraestructura, para la justicia, para todo. 1 peso se va pagando intereses. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por dónde vamos? Y eso es lo que se va a deteriorar aún más si tuviera un segundo periodo del pacto histórico. ¿Por dónde vamos? Vamos a acabar en un país que toda la plata que recaudan impuestos se le va pagando intereses. Eso es la cosa más absurda. Es totalmente ilógico. Es un desastre el manejo fiscal de este gobierno. Es un verdadero desastre. Y no veo en Iván Cepeda ningún amago de que la cosa vaya a mejorar. Por el contrario, se va a deteriorar. Le decía que no solamente se suma el factor de las altas tasas de interés, sino que a esto pues hay que agregarle el hecho de que el gobierno tiene todavía un elevado gasto corriente, no ha querido recortar, no ha querido reducir gastos y pues ¿qué termina pasando? Pues que la deuda pública no solo se encarece, sino que esto impacta toda la economía del crédito, de la inversión y de las finanzas públicas. Mire, yo sé que hacer política con la economía como hace nuestro querido exministro, a quien solamente le he visto epítetos muy desagradables, diría yo, en los debates y en todas partes. Yo no sé cuándo se volvió tan militante. No es lo que yo voy a hacer. Ni voy a defender a rajatabla, ni me voy a poner a atacar. Pero uno no puede hacer las comparaciones para autoalabarse, porque la condición internacional es hoy muy distinta, lo mismo que la nacional. Aquí el ministro está comparando una época prepandemia con una época pospandemia, con una época en que hay una guerra que tiene inestables los mercados en todas partes. Y sí, yo reconozco que tenemos un problema fiscal, nadie lo niega. Cuando se acude al escape de la regla fiscal, se busca hacer un proceso de estabilización que afecta tanto el gasto como el ingreso del Estado. Y el gasto, la gente está señalando porque no ha habido el decreto de recorte que todo el mundo está reclamando, como para sacar un trofeo. Pero lo que sí se ha venido restringiendo el gasto es a través del PAC, ese es el plan anualizado de caja mensualizado. Entonces, ahí viene restringiéndose severamente el gasto público en la actualidad y hay una histeria, diría yo, de verdad, en este proceso electoral. Imagínese usted que es un inversor y oye las declaraciones del exministro de Hacienda y dice, uy, qué susto, yo mejor no me meto allá. Entonces eso tampoco ayuda. Pero tengan la seguridad que en los 3 años, o ya quedan 2 años y medio, no, mentiras, 2 años, para estabilizar y regresar a la regla fiscal que se están haciendo y se están tomando las medidas. Y estoy seguro que el próximo gobierno va a hacer lo propio para reconducir hacia la regla fiscal, que es lo que nos permite estabilizar tanto las tasas de interés de corto y de mediano plazo, como el gasto público y los ingresos. Todos vamos a tener que poner de nuestra parte, porque eso de echarle la culpa solo al gobierno, pues es chévere, pero las circunstancias que le ha tocado asumir a este gobierno, como fue pagar casi 80 billones de pesos, esos son 4 puntos del PIB, en la acumulación de un subsidio a la gasolina que se tuvo que manejar de esa manera en pandemia, pero que no hubo chance de hacer nada gradual. Y yo soy partidaria del gradualismo, porque si nos vamos a una austeridad severa como la que está exigiendo la oposición, corremos el riesgo de reducir el potencial de crecimiento de la economía y ahí sí, vaya usted, recupere la senda para generar bienestar y empleo. Así es que las cosas tienen que ser de a poquitos, tienen que ser graduales, pero tienen que ser firmes. Sí. Y eso es lo que yo veo que se va a producir en Colombia, porque es la única manera
de enfrentar estas estrecheces fiscales. Doctor Cárdenas, permítame poner esto en palabras elementales de la calle, y a lo mejor no son muy precisas, pero es para aterrizar el debate. Hoy no es el Banco de la República el que le presta al ciudadano, son los bancos privados. El Banco Central fija las tasas de interés, pero los bancos privados pues prestan con un crédito y unos intereses caros. ¿No sería también momento para exigirle a los bancos privados, óigame, señores bancos, bájenle ustedes también para que la gente pueda prestar plata y tenga plata en el bolsillo, porque es allí también donde hay un cuello de botella que frena la economía y el crecimiento? ¿Qué opina usted? Las tasas a las que prestan los bancos pues dependen de las tasas, primero la de corto plazo, la del Banco de la República. O sea, si el Banco de la República presta a una tasa del 10%, pues el banco a corto plazo presta al 10% más algo. Y para créditos a más largo plazo, digamos a 10 años, un crédito de vivienda, el piso es la tasa a la que se endeuda el gobierno a 10 años. Entonces, si la tasa de hoy es 15%, que es la que se fijó en la subasta de ayer por parte del gobierno a 10 años, un banco tiene dos opciones. O le pone su plata a los bonos del gobierno al 15%, o le presta la vivienda, pero le cobra más de 15% porque tiene más riesgo. Entonces, los bancos no pueden hacer nada que el mercado no les permita. Si el gobierno está pagando 15% por un papel a 10 años, pues el banco tiene esa opción de poner la plata simplemente a rendir al 15%. Entonces, uno no le puede pedir a los bancos que le pongan una tasa por debajo de la que está fijando el mercado. Pero hago una referencia al tema que menciona la senadora Clara López, porque aquí es muy importante decir cuál es el origen de este problema. Esto no es un problema de que Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz. De hecho, eso para Colombia hasta sería positivo, porque está subiendo el precio del petróleo y por eso las tasas deberían estar bajando. Este no es un problema de la pospandemia, no. La situación de los mercados se ha normalizado. Este es un problema de origen local y exclusivamente en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué ha pasado? Llevan 3 años seguidos en este gobierno con un déficit fiscal elevadísimo. El déficit fiscal del 2024, casi 7% del PIB. Del 2025, 6,4% del PIB. Y este año va camino a ser 7% del PIB. O sea, este es un gobierno muy desordenado fiscalmente porque está gastando lo que no tiene. Entonces tiene que ir a endeudarse. ¿Y en qué está gastando? Usted no ve carreteras. ¿O dónde están las universidades y los cupos educativos que prometió Petro? Usted no ve aquí inversiones en vivienda, porque el gobierno cerró el programa Mi Casa Ya. Entonces, ¿en qué está gastando? Está gastando una cosa que se llama empleo militante. Entonces, senadora, los verdaderos militantes están allá, del lado suyo. Esos contratistas, esas órdenes de prestación de servicios, 190.000 el año pasado, que costaron 8 billones de pesos, que son los personajes que están haciendo la campaña por ustedes. Y son los que por cada contratista de esos piden 10 votos. Entonces ahí es donde está el origen de las tasas del 15%. No está en que es que hay una pospandemia, no. Es el desorden fiscal de este gobierno. Y yo sinceramente no he visto la primera declaración de Iván Cepeda diciendo que va a poner la casa en orden. Piensan que esto lo pueden seguir, pueden mantener este ritmo, este descuadre. Y así nos van a llevar a un punto donde los inversionistas, no por cuenta de ni los exministros ni de los analistas, sino los inversionistas ellos mismos se dan cuenta que como eso es insostenible, llegará un día, ojalá eso no ocurra, ojalá no le pase a usted, que digan, ¿sabe qué? Colombia no puede pagar y nos volvemos una Argentina y un Ecuador. Eso es lo que tenemos que evitar. Y para evitar eso es que es una de las razones adicionales, como si faltaran, para tratar a toda costa de que en las próximas elecciones el pacto histórico no se quede en el poder. Senadora, ¿qué le responde al exministro quien dice que hay un desorden fiscal en este gobierno y cómo Iván Cepeda, en caso de ganar la presidencia de la República, va a poner esa casa en orden? Mire, yo le quiero decir al exministro que entiendo su militancia y espero que no plantee ahora que el ejército también es militante porque se le ha subido el sueldo al salario mínimo a los que prestan el servicio militar, tanto en el ejército como en la policía. Espero que no piense que es algo militante que se pueda garantizarle a los aprendices del SENA que también tengan derecho a un salario mínimo legal.
todos estos temas que son de carácter social, pues no se inauguran como las carreteras, pero significan muchísimo para la vida de la gente. Yo quiero decirle que usted tiene que viajar más por el país y no hacer política solo desde Bogotá. En Nariño, eso es un municipio del Putumayo, vaya y mire la actividad económica que se ha generado alrededor de la nueva universidad que se ha abierto para la gente excluida y abandonada del país. Es que tal vez no han visto ustedes lo que está sucediendo. Y por eso cuando usted va a las regiones, se encuentra, pues yo no quiero hacer política aquí por los micrófonos cuando no un tema técnico, pero usted sí ve que la gente está respondiendo, no como usted dice, a que le están ofreciendo puestos por votos. La gente está respondiendo porque por fin en este país alguien se recordó que no solamente el capital merece la protección del Estado, que también los trabajadores, que también la gente de a pie, que también los indígenas, los afros. Hay un proceso de inclusión en marcha muy, muy importante que le está haciendo mucho bien al país. Entonces yo sí le pediría que restringiéramos un poco la exageración y yo le puedo garantizar que el país no va a llegar a una cesación de pagos. Ese es el tremendismo, el catastrofismo con que empezaron desde el gobierno de Gustavo Petro. Todas las catástrofes que anunciaron, ninguna sucedió. Mire, aquí estamos con la menor tasa de desempleo de todo el tiempo, incluyendo su bonanza, ministro Cárdenas. Hemos bajado la tasa de inflación del 13% al 5,8%, que es el que ha generado que el Banco de la República aumente 2 puntos la tasa de interés, 2 puntos, cuando ningún otro banco central del mundo en esta etapa ha subido 1/10. Entonces, sí, aquí hay un poquito de reflexión que se necesita para que la política electoral se serene un poco, sí. Y sí, aceptemos que tenemos una situación grave, pero no estamos en cuidados intensivos. Y esto de la política del catastrofismo es para tratar de generar una crisis, a ver si logran cambiar el proceso electoral. Yo les recomiendo que todos nos serenemos y que hablemos en serio, porque entre todos tenemos que sacar este país adelante, gobierno y oposición, y eso es lo que aspiramos. Y yo entiendo de la política del candidato Iván Cepeda, con el gran acuerdo nacional que a él le nace desde que yo le conozco, está hablando de ese tema. Sí. Entonces yo lo invito a ese diálogo para que no generemos pánico en este país. Doctor Cárdenas, yo probablemente a propósito del catastrofismo al que hace referencia la senadora, pero en las últimas semanas algunas personas que han trabajado en este gobierno, el Ministerio de Hacienda, han sido contactadas por fondos de inversión de alto riesgo, que pues básicamente compran, como sabe usted, doctor Cárdenas, deuda carroña, fondos buitre, como se dice en el mercado. Y la razón de eso es para explorar la posibilidad de un país que ya está pagando los test casi al 15%. ¿Usted cree que estamos cerca de que esos fondos empiecen a estar interesados en Colombia? ¿Y eso en qué situación nos deja? Nos deja muy mal parados, porque nosotros hemos ido perdiendo, digamos, atractivo. Una forma de decirlo es a través de las calificadoras de riesgo. Nosotros llegamos a estar en una calificación BBB, muy buena, grado de inversión, o sea, un papel que es, digamos, un papel que pueden tener en sus portafolios inversionistas muy conservadores, a estar hoy, que es lo que hizo Standard & Poor's hace poco, en una calificación que está ya, digamos, en uno de los niveles más bajos, tal vez está comparable solo en América Latina con Honduras. Nosotros nos dejaron de lejos México, Chile, Perú, nuestros pares. Y eso se paga, o sea, eso, el otro día uno de esos inversionistas que tienen TES me decía, porque yo les dije, ustedes lo que han hecho es ponerle trago a la fiesta, ustedes han financiado al gobierno de Petro sin restricción, y el señor me decía, sí, pero hemos cobrado por eso estamos cobrando estos intereses del 14, del 15%,
cuando llegue un gobierno serio, que ponga un plan fiscal que muestre que va a poner la casa en orden, la tasa de interés va a bajar al 11, al 10%. Esa es la diferencia entre un gobierno bueno y un gobierno malo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tener un gobierno como el de Gustavo Petro y tener su sucesor, Iván Cepeda, pues nos pone a pagar en intereses una plata que nos podríamos ahorrar los colombianos para hacer educación. Ahí sí hacer las universidades que prometió Petro, que no ha cumplido. Es que Petro prometió en campaña, senadora López, 100 universidades. ¿Usted me podría decir cuáles de esas 100 se han inaugurado? ¿Cuál de esas se ha terminado? ¿Cuál de esas incluso se ha contratado? Ninguna. ¿Por qué? Porque usted se dedica al derroche, al empleo militante, pues se le va la plata. Primero, en unos gastos de funcionamiento que no dejan nada a Colombia. Y dos, en pagar unos intereses, que esa sí es una plata perdida. La plata pagada en intereses es una plata que no se ve. Y hoy estamos pagando unos intereses muy altos por cuenta de un gobierno que tiene un déficit fiscal excesivamente alto. Entonces, ojo, aquí no hay forma de eludir esa responsabilidad. O sea, usted puede decir lo que quiera, que uno está en Bogotá, que no sé qué. No, yo, pues, entre otras cosas, he estado de candidato presidencial recorriendo a Colombia. Y Nariño, el municipio de Nariño no está en Putumayo, está en Nariño. Y allá la economía está bien, no por cuenta de Gustavo Petro, no por cuenta de los aumentos salariales de la fuerza pública, ni del salario mínimo. Allá la economía está en auge por el narcotráfico, tranquila y sencillamente. Es el narcotráfico lo que tiene inflada la economía en esas regiones de Colombia y que el consumo está alto. Pero el narcotráfico ha crecido por cuenta también del gobierno de Gustavo Petro, por la política de paz total. Entonces, esto va mal. Esto no hay forma de decir que las cosas en Colombia van bien. Va mal en seguridad, va mal en economía. Y eso que hoy no nos vamos a meter, pero el día que quiera la invito a ese debate sobre la Petrosalud. Entonces, aquí no se puede tapar el sol con las manos. Dos economistas, la senadora Clara López y el exministro Mauricio Cárdenas. Ahí están dos puntos de vista de la decisión que toma el gobierno de endeudarse al casi 15%, teniendo un crecimiento del 1.7%. A los dos, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol.